partes caras que generalmente se tienen que cambiar después de comprar un auto usado. Entonces vamos a empezar con la banda de tiempo. La banda de tiempo es uno de esos componentes que generalmente no cambian antes de vender un auto. Por lo tanto, cuando se compra un vehículo usado de segunda o tercera mano, es muy probable que se tenga que cambiar a corto o a mediano plazo, ya que cuando se hace la inspección antes de comprar un vehículo usado, generalmente no se ve la banda de tiempo está tapada, no es como la banda de accesorios que está a la vista, la banda de tiempo está cubierta por protectores, generalmente no se ve, y el intervalo de servicio para la banda de tiempo es bastante extenso, generalmente se cambia alrededor de las 60 a 100 mil millas o más o menos sobre los 90 y 160 mil kilómetros, por lo tanto, generalmente después de que se compra un vehículo usado, a corto o mediano plazo es uno de estos servicios que no son baratos y se le tiene que hacer al vehículo, ya que son partes que generalmente no se les cambia antes de vender un auto usado. Y si el propietario anterior la cambió, generalmente no lo va a informar o no lo va a decir. Cambiar la banda de tiempo a veces implica cambiar la banda, tensores, bomba de agua, poleas, a veces los protectores se tienen que cambiar también. El trabajo no es fácil, es un trabajo laborioso, por lo tanto es un servicio caro que generalmente se tiene que hacer después de cambiar un vehículo usado. A lo mejor no de manera inmediata, pero sí, como lo menciono, a corto o mediano plazo se va a tener que hacer. Entonces, a continuación voy con lo que tiene que ver con el sistema de refrigeración del motor o sistema de enfriamiento del motor. Este sistema es demasiado importante en los vehículos. Es el que se encarga, en pocas palabras, de que el motor llegue a la temperatura normal de funcionamiento y no se sobrecaliente. Ya que si el motor se sobrecalienta, lo más probable es que tengamos daños internos, sobre todo en esos escenarios donde la aguja sube y llega hasta el final y no podemos detenernos rápidamente o no se da cuenta el propietario hasta que empieza a salir humo. Ya cuando eso pasa, ya el motor nunca va a ser el mismo. Generalmente hay daños internos. Se daña la junta de la cabeza, se dobla la cabeza, entre otros daños que pueden resultar del sobrecalentamiento. Por lo tanto, en los vehículos usados de segunda o de tercera mano, es importante hacer una buena inspección a fondo del sistema de enfriamiento del motor. Sea tapa del radiador, sea el termostato, sean las mangueras, sean las abrazaderas, el mismo refrigerante, bomba de agua, el clutch para los vehículos o camionetas o pickups que traen este sistema de clutch mecánico para activar el ventilador. Hay que revisar todo esto a fondo. Y si vemos partes que ya están en la parte final de su vida útil, lo más recomendable es hacer un servicio completo y cambiar todas las partes que ya estén en la parte final de su vida útil. Es un servicio que vale la pena y es algo que se va a tener que hacer. Cuando el sistema nos empieza a avisar, cuando empezamos a tener problemas de sobrecalentamiento, a lo mejor leves, que nada más sube la aguja un poquito más arriba y luego se regresa, o esos problemas de sobrecalentamiento intermitentes, ese es el momento exacto, es como que la última llamada que tenemos para hacer una inspección a fondo al sistema de enfriamiento del motor. Y en los sistemas que traen clutch mecánico, el clutch mecánico, después de las 100 mil millas o 150 mil kilómetros, lo más recomendable es cambiarlo, ya que cuando ya está fallando, falla de manera intermitente y muchas veces confunde los diagnósticos. Por lo tanto, esa es otra de las partes que se tienen que incluir en un servicio completo al sistema de enfriamiento del motor. Por supuesto, este tipo de servicio no es barato. A veces tienen que cambiar varias partes, se tiene que hacer toda la limpieza, a veces tienen que cambiar incluso el radiador, tapa del radiador, refrigerante, pero vale mucho la pena. Entonces de ahí pasamos a otro tipo de componente que también nadie cambia antes de vender un auto usado, y son los soportes del motor. Los soportes del motor son estas partes que unen al chasis con el motor y con la transmisión principalmente, ya que este tipo de unión no es una unión rígida, no están soldadas al chasis estas partes. Hay unos soportes que están uniendo a estas partes con el chasis. Estos soportes están sometidos a mucho desgaste. Estos soportes tienen partes de hule, algunos tienen sistemas hidráulicos, los cuales están sujetos a mucho desgaste y en ese tipo de vehículos ya de segunda o de tercera mano
Es muy importante también revisar el estado de los soportes, ya que en este tipo de vehículos es muy común que empiecen a dar síntomas de falla, y cuando uno de los soportes se daña, quiere decir que ya los otros soportes también ya van por donde mismo, y muchas veces ya cuando se revisan los soportes nos damos cuenta de que hay que cambiar mínimo 2 o 3 soportes, los cuales cuando ya son más de uno no son precisamente baratos. Entonces, a continuación me voy con otra parte muy cara que ahorita está muy de moda, y me refiero al catalizador. Sobre todo en los lugares, en las ciudades donde hay pruebas de emisiones, el catalizador es un gran problema para los vehículos usados de segunda o de tercera mano. El catalizador forma parte del sistema de escape, ahí llegan los gases de escape provenientes del motor. Este catalizador, así en pocas palabras, se encarga de filtrar esos gases para que no salgan directamente del motor hacia el ambiente. Y en este caso, los catalizadores tienen que estar trabajando constantemente, se calientan, se enfrían, están sometidos a desgaste, trabajan a muy altas temperaturas, tanto los catalizadores como los sensores de oxígeno, y por lo tanto los catalizadores no son eternos, terminan dañándose, llegan a la parte final de su vida útil y llega un punto en el cual o se tapan o se funden o pierden eficiencia. Y es ahí donde vamos a empezar a tener problemas. Y estos problemas generalmente ocurren en los vehículos de segunda o de tercera mano. Aparte de eso, en este tipo de vehículos el motor ya no está al 100%, ya la combustión en cada uno de los cilindros no es la mejor, no es igual que cuando salió de agencia. Por lo tanto, ahí es cuando más tiene que trabajar el catalizador, y precisamente es cuando más desgastado está el catalizador. Por eso se acelera tanto el desgaste, y por eso en este tipo de vehículos es muy común que el catalizador empiece a mostrar síntomas de falla. Por ejemplo, cuando se tapa el vehículo, directamente lo vamos a arrancar y se va a apagar si está muy tapado. Si está semitapado, vamos a tener falta de potencia. Vamos a tener un catalizador que se calienta demasiado. Algunas veces no nos da ningún síntoma, pero el sistema detecta que no está filtrando bien los gases de escape y nos va a mandar códigos de falla todo el tiempo. De catalizador baja eficiencia, vamos a tener la luz del check engine en el tablero y no va a pasar los test o las pruebas de emisiones. Y en este caso, pues no hay mucho que se pueda hacer. Lo único que se puede hacer es mantener el motor en las mejores condiciones para favorecer o para ayudar al sistema a que la combustión sea de la mejor calidad. Por eso se recomiendan mucho los tune-ups o las afinaciones completas. Ayudan a cuidar el motor y ayudan a extender la vida útil del catalizador. Pero de todas maneras, si el catalizador llega a la parte final de su vida útil y se quiere pasar, por ejemplo, un test de emisiones, a veces se puede intentar limpiarlo, es lo que mucha gente hace, pero no siempre se puede limpiar y los resultados pues no siempre son duraderos. Aparte de que, como lo estoy mencionando, muchos catalizadores se funden o se dañan internamente, algunos por algún golpe se dañan internamente, por ejemplo, y esos catalizadores pues no se pueden limpiar. Simplemente la única solución posible es cambiarlo. Entonces, a continuación vamos a seguir con partes de suspensión y dirección. Y aquí podemos hablar en general de diferentes partes del sistema de suspensión y dirección, pero me voy a referir a dos de las partes que son las que más frecuentemente se tienen que cambiar en estos autos de segunda o tercera mano, y son, por ejemplo, los amortiguadores. Los amortiguadores no son baratos, sobre todo los de calidad no son baratos, y son este tipo de partes que nunca cambian antes de vender un auto usado. Ni siquiera en los que venden en los lotes o en las agencias de autos usados los cambian realmente, ya que son componentes que no llaman mucho la atención realmente, pero sí son componentes que tienen una vida útil a lo mejor prolongada. A lo mejor pueden llegar alrededor de las 60,000 millas, 80,000 kilómetros en algunos casos, pero después de eso los amortiguadores llegan a la parte final de su vida útil, ya no hacen su función y generalmente se tienen que cambiar a corto o mediano plazo en este tipo de vehículos. Adicionalmente a los amortiguadores, también tenemos que mencionar las rótulas, tanto las rótulas de carga, ya sea rótula inferior, rótula superior. Las mismas rótulas o terminales de dirección también están sometidos a mucho desgaste, no se cambian antes de vender un auto usado, y generalmente se tiene que hacer una inspección, ya sea por iniciativa propia del propietario del vehículo o por síntomas que empiezan a presentar los vehículos. Cuando ya están dañadas las rótulas, luego empiezan los ruidos raros, empieza
a temblar mucho el volante a mediana o alta velocidad, y eso ya nos indica que hay partes en la suspensión o dirección que están dañadas. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. Les recuerdo que en el canal ya tengo videos donde hablo ampliamente de los puntos que acabo de mencionar. Y los invito a que comenten qué partes han tenido que cambiar después de comprar un auto usado, qué tipo de parte les ha salido más cara, ya que de eso podemos sacar conclusiones bastante interesantes, ya que la mayoría de nosotros tiene autos de este tipo, autos ya de segunda o de tercera mano. Entonces, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.